¿Qué tal, aeronautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes en esta ocasión. Déjense llevar por Hermes. Cierren los ojos y enciendan la imaginación. 18 de marzo. Expropiación petrolera. ¿Cómo entenderla? El viernes 18 de marzo de 1938, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Lázaro Cárdenas del Río, decreta la expropiación petrolera de México. Quitando ambigüedades, ¿qué es expropiar? Bueno, expropiar es privar a una persona física o moral de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización. Esto se debe efectuar por motivos de utilidad o seguridad pública, o bien de interés social previsto en las leyes de aplicación circunstancial. Quiere decir que a menos que a la mayoría de una población, de un lugar o un estado o un país determinado, se lleve a cabo una expropiación, es decir, quitarle la propiedad a un particular para que sea parte o que sea ahora propiedad del Estado. Normalmente entendemos que el presidente en aquel tiempo expropió el petróleo, principalmente de manos extranjeras para que pasara a manos del Estado mexicano. No obstante, esto parecería un malentendido, ya que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 establece lo siguiente. 1. La nación tiene el dominio de las tierras y aguas que se encuentran dentro del territorio nacional. 2. La nación tiene el dominio directo sobre los minerales que se encuentran en el suelo y el subsuelo del territorio nacional. 3. La nación tiene el dominio directo de los recursos naturales de la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas y los territorios transfronterizos. Por lo tanto, el petróleo es, entre comillas muy grandes, de todos los mexicanos desde la creación de esta Constitución y su promulgación a efectos. Entonces, ¿qué significa? ¿Es un acto de nacionalización de la industria petrolera dentro del territorio mexicano? La expropiación legal de la maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y cualquier bien mueble o inmueble relacionado a la industria petroquímica. Qué padre, pero 1. ¿Por qué se nacionalizó la industria? 2. ¿Es lo que conviene al día de hoy? Y 3. ¿Los mexicanos nos beneficiamos de ello? Respondiendo a estas preguntas, vamos primero a los antecedentes. Empresas extranjeras pertenecientes a ingleses, holandeses, estadounidenses, principalmente, tales como el Águila, Royal Dutch Shell, la Compañía Naviera de San Cristóbal, Standard Oil Company de New Jersey, Mexican Sinclair Petroleum, entre muchas otras, extraían petróleo mexicano. Y estaban acostumbradas a los problemas revolucionarios de inicio de siglo. Prácticamente operaban sin regulación alguna. Entonces, es cuando el presidente Lázaro Cárdenas quiso poner orden al respecto, y el 16 de agosto de 1935 creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros, después de la creación de muchos otros, como el del Sindicato de los Maestros. Estas empresas se negaron a entrar en norma como un contrato colectivo de trabajo y derechos a los trabajadores, por lo que dichos trabajadores terminaron yéndose a huelga. Así que hubo varios juicios al respecto donde se dictaminó que las empresas debían indemnizar a los trabajadores por montos que superaban los 20 millones de pesos de aquella época. Si ahorita 20 millones de pesos es un montón de dinero, hace casi 100 años era mucho, mucho más. Pero desafortunadamente, las compañías se negaron a pagar esta indemnización. Asimismo, en 1938 la Segunda Guerra Mundial era inminente para cualquier político que se dignara de ser razonablemente sensato. Ahora, si bien la guerra era inminente, y al igual que la primera, el petróleo precisamente sería el alimento principal de las fuerzas bélicas, no solo de navíos, aviones, tanques, vehículos, sino de toda la industria militar misma. Por lo que controlar las reservas de petróleo en tiempos de guerra es de vital importancia. Estos empresarios privados estaban especulando sobre el inicio de la guerra y todas las posibles ventas y dividendos que traería la guerra con la venta del petróleo, ya que un empresario particular puede venderle a quien le dé la gana. Y es importante recordar que tanto los holandeses e ingleses tuvieron cercanías en un inicio con el régimen nazi. Así que hasta cierto punto se tuvo que tener la anuencia del gobierno norteamericano de Franklin Roosevelt para que
aprobara dicha expropiación mexicana, donde a pesar de perjudicar a algunos empresarios estadounidenses, otra vez entre comillas muy grandes, que normalmente es lo único que mueve a los vecinos del norte, aceptan entonces que México lo haga para poder quitarle el petróleo de las manos a cualquiera que no sea mexicano y con ello tener precisamente los estadounidenses petróleo a disposición, ya que aunque México se declara neutral en la guerra al principio, es a Estados Unidos y solo a ellos a quienes se les vende petróleo y se les provee de muchos otros servicios durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso es con ellos con quien va el famoso Escuadrón 201. Respondiendo a la pregunta si es lo que nos conviene hoy, lo que realmente convendría sería que con respecto a la industria petrolera, los expertos en el sector como petroquímicos, economistas del sector, científicos y todas las ramas relacionadas a la industria fueran citados para realizar un reporte ante el Senado de la República para saber qué es lo más conveniente para el Estado, para el país y así en consecuencia legislar para la nación con esta industria y no dejarlo en manos de intelectuales y políticos que, francamente, desconocen del tema. Y 3. ¿Los mexicanos nos beneficiamos de ello? Bueno, nos podríamos beneficiar de esta expropiación si realmente los subsidios fueran efectivos y no estuvieran llenos de impuestos los productos de venta final. Dichos impuestos tienen la finalidad de sufragar todos los gastos administrativos y operativos de Pemex, que no presenta ganancias, pues no ha sido rentable por muchos años debido al deficiente manejo que tiene. Muchas cosas que ustedes ya saben y que yo no voy a plantear en ese caso. Podríamos tener el combustible más barato del continente, ya que México es la 19ª reserva de petróleo del mundo. Cuenta con infraestructura necesaria para refinar y exporta mucho más de lo que consume. El problema, como casi siempre, es su administración. Y bueno, espero que con esto podamos entender un poco más qué fue la expropiación petrolera y por qué sí deberíamos conmemorarla y hablar de ello cada año y cada vez que sea necesario en aras de mejorar nuestra economía nacional. Al habla Tabodeos, ha sido un placer acompañarte hoy.